El déficit neurológico focal es el resultado de que se pierde la función de las neuronas. Puede tener un carácter transitorio o perpetuo. Supongo que todos saben que existen los eventos isquémicos transitorios. Puede ser estático o progresivo, pero siempre está en relación directa con la localización anatómica de las neuronas que no están funcionando bien. Y también guarda relación con el número de las mismas. Una persona va a estar más afectada si tiene más neuronas comprometidas que si tiene menos. Y a la vez la localización anatómica es la que nos va a decir dónde van a estar los síntomas y funciona bidireccionalmente. Si ustedes ven una persona pléjica del lado derecho, pues inmediatamente ustedes van a relacionar eso con una lesión hemisférica del lado contralateral. Si la debilidad es muy intensa y es mano y pierna y cara, pues probablemente el número de neuronas es muy grande y entonces el infarto será grande, o la hemorragia. La circulación cerebral, pues obviamente lleva al encéfalo los nutrientes, oxígeno y glucosa que requiere para funcionar el cerebro. Acuérdense que el flujo sanguíneo cerebral es de aproximadamente casi un litro de sangre por minuto. El cerebro es el órgano más importante, fuera del cerebro no existen, todos los demás son vísceras. Para su tamaño, acuérdense que nuestro cerebro mide alrededor entre 1200 y 1300 centímetros cúbicos. Eso pesa, ese es su volumen. Y pesando eso, teniendo ese volumen, se lleva un 20% del gasto cardíaco en todo momento. ¿Sí? Por eso los síntomas neurológicos, o por eso son tan frecuentes los síntomas de infarto, cuando hay disfunción, por ejemplo, de la circulación cardíaca. La enfermedad vascular cerebral en general se divide en dos subtipos grandes, que es la enfermedad hemorrágica y la enfermedad isquémica. Decir EBC no significa nada, ¿sí? Eso está mal. Tiene EBC, tiene enfermedad vascular cerebral, ¿sí? Pero eso no me dice de qué tipo, ¿no? Yo no sé si es sangró, tiene un coágulo, es transitorio, ya está establecido, no sabemos. Decir EBC no nos saca de ninguna duda. Tienen que decir, ¿es EBC hemorrágico o es isquémico? La hemorragia se divide en dos tipos, la que es intracerebral, la que la sangre está dentro del parénquima del cerebro, y la que es subaracnoidea. La enfermedad isquémica tiene varios subtipos también, la trombosis, el embolismo, la hipoperfusión. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre trombosis y embolismo? Uno se origina en los vasos, o sea, propiamente los vasos del encéfalo, y otro viene de otro sitio. Ok. Estos conceptos no son propios del cerebro, puede ocurrir en cualquier lado. ¿Sí? Si yo me golpeo la pierna y aquí donde me golpeé se forma un coágulo, eso es trombosis. ¿Sí? Pero si ese coágulo se formó en una vena y de repente ya está en el pulmón, eso es embolismo, porque el coágulo no se formó en el sitio en donde está provocando oclusión. Esa es la diferencia entre trombosis y embolismo. Y los estados de hipoperfusión que también pueden provocar isquemia en el cerebro. La presión baja, y la presión baja, sobre todo asociada a fibrilación auricular o falla cardíaca, puede provocar infarto sin que exista coágulo. ¿Sí? Ni trombo ni émbolo, no hay coágulo, es simplemente que la presión es tan baja que no se puede perfundir el cerebro. No se reúne esos 900 mililitros que necesita el cerebro para funcionar adecuadamente y por lo tanto hay disfunción. Los embolismos se dividen por el sitio donde se origina el émbolo, puede ser en el corazón, en las grandes arterias del cuello o también llamadas troncos supraórticos, o en la misma aorta. En el caso de la trombosis, estamos hablando de enfermedad oclusiva intracraneal o enfermedad de pequeñas y de grandes arterias. Y esto normalmente tiene que ver con los factores de riesgo de los pacientes. Las de pequeñas arterias, que siempre son microangiopatías, ya sabemos la primera causa en México y el mundo de microangiopatía, ¿cuál es? Diabetes, ¿verdad? Y la primera causa de macroangiopatía, la dislipidemia, ¿verdad? La aterosclerosis.
Entonces, así es como se divide vascular cerebral. ¿Qué datos ustedes al interrogar al paciente les van a sugerir que el paciente está cursando con enfermedad vascular cerebral? Hay datos de los antecedentes y del padecimiento actual. Datos de los antecedentes. Trastorno cognitivo. Si ustedes interrogan al familiar o al paciente, es que él ya se le olvidan las cosas, tiene demencia, tiene Alzheimer, no sé qué, y tiene síntomas, es poco probable que ese paciente esté cursando con enfermedad vascular cerebral. ¿Qué tan poco probable? Casi un 61% de probabilidades de que no tenga enfermedad vascular cerebral, por el simple hecho de tener trastorno cognitivo. ¿Sí? Por el contrario, si les dice, él tuvo o tiene enfermedad cardíaca isquémica, infarto previo, le hicieron una revascularización coronaria, cateterismo coronario. Si tiene ese antecedente, 80% más de probabilidad de que los síntomas que ustedes están observando sean por EBC. Si tiene enfermedad vascular periférica, tiene Lerich, claudicación intermitente, eso es al interrogatorio. Si tiene eso, fíjense, 250% más de probabilidad de que los síntomas estén en relación con enfermedad vascular cerebral. Y nada más es de preguntarles. Ahora, ¿qué datos del padecimiento actual orientan a que esto sea por enfermedad vascular cerebral? Los pacientes que tienen infarto o hemorragia les van a decir, ya sea el paciente o el familiar, el momento exacto en el que les pasó. ¿Sí? Se levantó en la mañana, desayunó, fue al baño y lo encontramos tirado. Eso es típico. ¿Sí? Estábamos sentados comiendo y de repente tiró la cuchara y se le fue chueca la cara. Eran las 4:08 de la tarde. Así de exacto les van a decir los familiares cuándo empezó. Si ustedes tienen ese dato, sabe el momento exacto en que le pasó, 150% más de probabilidad de que eso sea por infarto o hemorragia del cerebro. Recuerda qué estaba haciendo cuando le pasó. Estaba comiendo, fui al baño, me desperté. ¿Sí? 124% más de probabilidad de que sea por EBC. Tiene un síndrome focal claro. ¿Cuáles son esos síndromes focales claros? Los más típicos. Hemiplegia, ¿sí? Afasia. Son los más comunes. Hemiplegia y afasia. Pueden estar juntos o separados. Solo afasia, solo hemiplegia o hemiplegia con afasia. ¿Tiene eso? 600, 700% más de probabilidades de que sea por EBC. ¿Sí? Pero si llega y dice, no puedo mover las dos piernas, no, ¿verdad? Eso no es un déficit focal claro. No puedo mover las dos manos, se me duermen las dos manos, me voy de lado, eso no es un síndrome focal claro. Ahí no aplica. Puede caminar. Si puede caminar el paciente cuando ustedes lo están viendo, 50% de probabilidad de que no sea EBC. Perdió el conocimiento. Si perdió el conocimiento, también 70% de que no sea EBC. Una excepción ahorita vamos a ver es la hemorragia cuando es muy severa, porque esos pacientes casi todos pierden el conocimiento. Pero en general, es un dato que no apoya que se desmayó, convulsionó, algo, pero probablemente no sea infarto o hemorragia. Presentó convulsión. Los pacientes con infarto o hemorragia del cerebro es raro que convulsionen. Es raro. ¿Qué tan raro? Solo el 26% de los pacientes pueden tener una convulsión al inicio. Es raro. ¿Qué datos de la exploración les orientan a que sea EBC? Déficit neurológico focal hay muchos. ¿Sí? Sería ya, excede los objetivos de esta clase
ver en detalle clínicamente cómo se identifica cada uno de estos déficits focales. Digo, para fines prácticos, la hemiparesia, el déficit motor facial, la afasia son los más comunes. ¿Y por qué son los más comunes? Porque hay estadísticas, ¿verdad? O sea, esto no es una cuestión de se me ocurrió, sino que esto ya se ha estudiado ampliamente. La fuerza del brazo, la fuerza de la pierna, la presencia de alteración del lenguaje, son los ítems que predisponen o predicen con mejor sensibilidad el hecho de que este déficit sea por infarto o hemorragia del cerebro. ¿Cuál es la importancia? Que estos hallazgos así tan sencillos se pueden sistematizar, ¿sí? Y existe esto que no sé si ya conocían, que se llama la escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati es una escala muy sencilla, solo son 3 preguntas. ¿La cara es asimétrica? ¿Sí o no? ¿Hay debilidad de la mano? ¿Sí o no? ¿Hay alteración del lenguaje? ¿Sí o no? La asimetría facial aquí, por ejemplo, en esta paciente es franca. Vean, se le pide que nos enseñe los dientes y claramente hay un lado que sí responde y el otro lado no responde. La debilidad en la extremidad superior, esta maniobra se llama maniobra de Barré. Se pide a los pacientes que enfrenten sus manos, estiren los dedos, cierren los ojos y aún en casos muy leves se va a observar una pronación o una discreta disminución de la altura a la que mantiene la mano. Esto ya simplemente es positivo. Fíjense cómo con esas 3 cosas tan sencillas, si tiene uno de esos 3, 72% de que sea infarto, 72% de probabilidad. Tiene los 3, 85% de probabilidad. Y es muy sencillo. No necesitan ser neurólogos, no necesitan ser ni siquiera médicos. Esta escala es para paramédicos. Esta escala es la misma, nada más que tiene otra bibliografía, se llama escala FAST, cara, brazo, habla. 93% de sensibilidad y 94% de especificidad para identificar enfermedad vascular cerebral. Pero son las mismas preguntas. Esta es la misma, pero hecha de otra forma, la sensibilidad y la especificidad de arriba del 90%. Aquí en México esta escala se le llama así DALE, que es desviación de la cara, aflojar el brazo, lenguaje alterado. 72% de probabilidad en México y 85% de probabilidad cuando tienen los 3 síntomas. Pero son las mismas preguntas, ¿sí? Esta escala se ha reproducido ampliamente y es muy confiable. No, pero existen estos que se llaman mimetizadores o engañadores de EBC. Son condiciones que pueden simular EBC. Pero acuérdense, si ustedes oyen galopar, yo escucho galopar, una paciente llega, tiene 60 años y está pléjica, ¿no? ¿Qué voy a pensar? ¿Que es un caballo? O sea, tiene infarto o hemorragia del cerebro porque aparte llegó con 200, 100 de presión y tiene 400 de glucosa, ¿sí? Y el colesterol en 300. Entonces, ¿qué pienso? ¿Que esto es un infarto o una hemorragia del cerebro? ¿O pienso que tiene cáncer? ¿O pienso que convulsionó? Si oyen galopar, pues lo más probable es que sea caballo, no una cebra, ¿sí? Pero hay veces que en urgencias piensan no que es una cebra, sino que es un unicornio, ¿sí? Y eso pasa. Y también sirve al revés. Si llega un paciente a urgencias, está pléjico, pero tiene 15 años, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, su ritmo cardíaco es normal, está somnoliento, pues no voy a pensar que tiene infarto cerebral, ¿verdad? Probablemente convulsionó, se golpeó la cabeza y tuvo un síncope. Entonces hay que pensar en lo que es más probable. Siempre el caballo, no la cebra, y mucho menos el unicornio.
El territorio vascular, esto es una cuestión de anatomía y acuérdense, los pacientes con infarto pueden, si llegan muy rápido, su tomografía va a ser normal, ustedes no van a observar ninguna alteración y eso no significa que no esté cursando con infarto. La tomografía se hace no para ver el infarto, la tomografía se hace para distinguir el sangrado de la isquemia, nada más. Ese es el único papel de la tomografía. ¿Por qué? Porque clínicamente es indistinguible. Un paciente puede estar hemipléjico y afásico porque tiene una hemorragia o porque tiene un coágulo. No lo podemos distinguir clínicamente. Para eso se hace la tomografía. El territorio de la arteria afectada es el que nos va a dar la pauta de dónde nosotros asumimos que está la oclusión. Si el paciente tiene mianopsia homónima, pues lógicamente va a ser un infarto de arteria cerebral posterior, del otro lado de la hemianopsia. El paciente está hemipléjico y afásico, pues arteria cerebral media. El paciente está hemipléjico pero no tiene afasia y la pierna está más débil que el brazo, arteria cerebral anterior. Y eso es por, acuérdense que el homúnculo, la pierna, está aquí metida en la cara medial del encéfalo, la pierde del homúnculo motor. Entonces, si la pierna está muy afectada y el brazo no tanto, la isquemia es de cerebral anterior. Si el brazo y la cara están más afectados que la pierna, la isquemia es de la arteria cerebral media. El origen de estos coágulos, hablando específicamente de la isquemia, pues puede ser desde el corazón, la aorta, aterosclerosis en las carótidas, aterosclerosis intracraneal, puede ser de cualquier lado y eso pues tampoco se puede distinguir clínicamente, habrá que hacer estudios de extensión para ver de dónde vino ese coágulo. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo vamos a sospechar que el origen de ese coágulo es en los grandes vasos? Un paciente que tiene antecedente de enfermedad coronaria, vimos cuánta probabilidad tiene de que sea infarto. Claudica, tiene claudicación, pues es probable que tiene aterosclerosis de las arterias ilíacas o femorales, ¿no? Entonces, si tiene aterosclerosis aquí, seguramente la tiene en el cuello también, o adentro del cráneo. La aterosclerosis no afecta a una sola arteria, ¿verdad? Es una enfermedad sistémica. Fuma, o ha tenido antecedente de ataque isquémico transitorio, todos esos son datos que nos orientan a que ese coágulo se originó en un vaso grande. El infarto lacunar de vaso pequeño, son pacientes diabéticos, hipertensos, de larga evolución, pobre control. El embolismo cardíaco tiene fibrilación auricular, tiene enfermedad valvular, son datos que les orientan a pensar que es un infarto cardioembólico. La hemorragia, llega con una presión muy alta, está en descontrol, tomas 4 fármacos o no toma ninguno, tiene algún problema de la coagulación o está tomando anticoagulantes, lo primero que tienen que pensar es hemorragia. En resumen, ¿quiénes son los pacientes que probablemente están cursando con un infarto? ¿Conocen exactamente cuándo les pasó? ¿Tienen datos neurológicos de un solo lado del cuerpo? Se pueden clasificar de acuerdo a esta escala que se llama de Oxford, que nada más, la escala de Oxford lo único que nos dice es qué vaso es el afectado. O sea, yo puedo encajar su déficit en cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, arteria basilar. Si ustedes son capaces de hacer eso, casi muy seguro que está cursando con una isquemia. Quienes muy probablemente no tienen infarto, pacientes que pierden el conocimiento, aunque les digo que cuando es un sangrado muy grande sí lo pierden, tienen antecedente de demencia, convulsionaron o pueden caminar. Encuentran uno de esos, duden que esté cursando con EBC. ¿Sí? ¿Qué diferencias hay entre un infarto, que se ve negro en la tomografía, y una hemorragia, que se ve blanco en la tomografía? Clínicamente.
En el caso de los infartos, casi siempre hay antecedente previo de que ha tenido otro infarto o un ataque isquémico transitorio, y usualmente es en reposo. No hay dolor, eso es una cosa muy importante, el infarto no duele, ¿sí? Hay déficit neurológico, pero no hay cambio en el estado de despierto, el paciente está despierto y nunca perdió el estado de despierto. La hipertensión puede presentarse, pero es moderada o está normotenso. Y si se hace punción lumbar, su líquido cefalorraquídeo es claro, es normal. Los pacientes con hemorragia normalmente no tienen antecedente previo, usualmente es durante la actividad ligado a Valsalva, ¿sí? Estaba haciendo ejercicio, estaba cargando algo pesado. Durante el coito es muy común, por ejemplo, el sangrado subaracnoideo. La hemorragia sí duele la cabeza. Y el déficit cambia rápidamente y casi siempre involucra el estado de conciencia. Está somnoliento, se desmayó y luego recuperó el conocimiento. La hipertensión casi siempre es severa. Y si le hacen punción lumbar, el líquido es hemorrágico. De cualquier forma, a pesar de estos datos que les acabo de decir, la tomografía es la única forma confiable de saber que el paciente no sangró. Nadie, basado solo en la clínica, puede afirmar que un paciente tiene o no tiene hemorragia. Siempre se debe hacer tomografía, siempre se debe hacer tomografía. Si les preguntan qué estudio le hacen, tomografía, siempre es tomografía. Así sea el caso más claro, es un paciente que hace 3 meses tuvo infarto del miocardio, después hace 2 meses tuvo hemiplegia y ahora viene muy dormido y no puede mover el otro brazo. Hay que hacerle de todas formas una tomografía. ¿Cuáles son los factores que dan más riesgo a que exista hemorragia? Nivel de conciencia deprimido, que haya vomitado, que le duela la cabeza, antecedente de uso de anticoagulantes, la presión sistólica arriba de 220. Hiperglucemia en pacientes no diabéticos. En diabéticos eso no tiene importancia. Si tiene cualquiera de estos, tiene 140% más de probabilidad de que esté cursando con hemorragia. Pero les repito, de todas formas se debe hacer tomografía. Para concluir, la probabilidad de tener enfermedad vascular cerebral aumenta si existe parálisis facial, paresia del brazo o alteraciones del habla. Ya lo vimos en la escala de Cincinnati. El riesgo de tener un infarto se puede establecer con escalas simples, ya vimos, es diabético, es hipertenso, probablemente pequeños vasos, ¿sí? Tiene colesterol alto, fuma, tiene claudicación de una pierna, arterias grandes, tiene fibrilación auricular, valvulopatía, cardioembólico. Siempre se requiere neuroimagen y algunas otras pruebas. Entonces es una cosa muy importante, el infarto tiene tratamiento. Probablemente estén acostumbrados a ver que los pacientes no se tratan. ¿Por qué? Porque ya tuvo infarto, ¿no? Ese concepto así retrógrado que dicen, no, ya se beseó, ¿verdad? Eso es lamentable. El infarto tiene tratamiento, pero el paciente beseado es el que está en la esquina y ya nadie le hace nada, ¿verdad? Ese concepto tiene que... ¿Por qué no se les hace nada a los pacientes? Pues hay muchas barreras. Demora que sangren, que no llegan los pacientes, sistema de ambulancias deficiente, que están poco preparados los médicos, el tratamiento se considera caro. Pero el tratamiento del infarto cerebral tiene varias etapas, las medidas generales, la neuroprotección y la restauración del flujo sanguíneo. Y la prevención secundaria, que bueno, esa ya es después de la etapa aguda. Y prevención terciaria y la rehabilitación. En la fase aguda, pues las medidas generales aplican para todos los pacientes, ya saben, el ABC, ¿sí? Mantener la vía aérea, adecuada perfusión, líquidos intravenosos. Con respecto a la neuroprotección, pues realmente hay muchos neuroprotectores, ninguno sirve, hasta la fecha ninguno ha comprobado que sirva. Y el tratamiento más importante pues es restaurar el flujo sanguíneo, ¿no? Si está tapada una arteria, pues lo más rápido que se pueda hay que restablecer ese flujo.
La trombolisis pues se usa ampliamente desde hace muchos años en el corazón, pero en el cerebro por alguna razón no se utiliza. Hay muchos trombolíticos, pero para el cerebro el único que está probado es el que se llama RTPA o factor activador del plasminógeno tisular. Es el único que se puede usar. Todos los demás son para cardiología, para el pulmón, para la pierna, pero no para el cerebro. El único actualmente que se puede usar para el cerebro es RTPA. ¿Qué es este medicamento? No hay otra marca, no hay genérico, a pesar de que ya no tiene patente desde hace algunos años, no existe genérico, se llama Actilice, es el único que se puede usar. Ahora, ya sabemos que cómo reconocerlo, de dónde viene y todo, que tiene tratamiento, pero tristemente solo menos del 5% de los pacientes van a recibir este tratamiento. Y fíjense cómo, si ustedes dan este tratamiento antes de hora y media, el paciente tiene un 183% de probabilidades de quedar con ninguna o poca discapacidad. Si se lo dan entre 181 y 270 minutos, 40% de probabilidad de que ese paciente quede con ninguna o muy poca discapacidad. Esa es la diferencia entre estar en la cama orinando en un pato y haciendo del baño en un cómodo o regresar a trabajar. Así de grande es esa diferencia y depende del tiempo. Vean cómo más tiempo, menos probabilidad. Pero aún así existe probabilidad. En México, fíjense cómo solo el 0.5% de los pacientes reciben trombolisis. Durante su internado, no sé cuántos pacientes ustedes vieron que recibieron trombolisis, pero supongo que sí coincide, ¿no? 0.5%. ¿Esto qué significa? Que ustedes tuvieron que haber visto 200 pacientes con infarto para que uno recibiera trombolisis. Y estoy seguro que sí lo vieron, o hay algunos de ustedes que no vio ninguno. Extrañamente es más común en México que se haga el cateterismo, la trombolisis intraarterial, a que se les dé por vía intravenosa. Y esta discrepancia es obvia porque esta se hace en el medio privado, no se hace en el medio público, y esta se puede hacer en el público. ¿A quién le vamos a dar trombolisis? Pacientes con menos de 3 horas de evolución, diagnóstico confirmado de infarto, en algunos casos hasta 4 horas y media de evolución, de 18 años. Esto no se puede dar en niños todavía. Es muy importante saber cuándo empezó. Ya vimos, si el paciente se acuerda bien cuándo empezó, es muy probable que tiene infarto, ¿verdad? Entonces, si el paciente puede hablar es cuando él dice a qué hora le pasó. Si no puede hablar, es el último momento en el que lo vieron bien. Por ejemplo, cenamos a las 7. Como después de cenar, se subió al baño y ya cuando fuimos a verlo ya estaba tirado. Entonces, hora de inicio de los síntomas, 7. Porque a las 7 fue cuando lo vieron que estaba bien. Ya una vez que lo perdieron de vista y ya él no nos puede decir a qué hora le dio, ya no sabemos. Si despierta con síntomas, el inicio es cuando se fue a dormir. Si los síntomas van y vienen, el inicio es cuando tuvo los más recientes. Hay pacientes que están plégicos, luego vuelven a mover, luego están plégicos, luego vuelven a mover. Entonces, se recuperó y de repente otra vez está pléjico, su inicio de los síntomas es cuando la última vez que dejó de mover su brazo. Si no pueden determinar con precisión a qué hora empezaron los síntomas, no se tromboliza el paciente. Tienen que estar seguros de que no tiene más de 4 horas y media de evolución. Vean cómo esto es lo mismo, mientras más tiempo pasa en minutos de los síntomas, menos es la probabilidad de que se recupere. Hasta las 6 horas, 20% de probabilidad, ya no es significativa la mejoría. Pero hasta 4 horas y media sí es significativa, 40% de probabilidad de recuperación. 40% de que caminen a que no caminen, yo diría que es mucho.
Por eso deben tratarse estos pacientes. Y bueno, no es mucho, es 40%, cada quien que lo pondere como quiera. Ahora, eso de que no llegan los pacientes, no es cierto. Y en este estudio que se hizo aquí en México, fíjense cómo hasta el 17% llega antes de 3 horas y otro 17%, o sea, en total 35% de los pacientes llegan dentro de las primeras 6 horas de síntomas. Y estamos trombolizando al 0.5% de un total posible de 35%. Pues es vergonzoso, ¿verdad? Hay que estar muy seguro de que la tomografía no se ve el infarto. Si ustedes ya ven el infarto, ya se ve negro el cerebro, ya no se tromboliza. ¿Por qué? Porque ya está muerto el tejido, ya no tiene caso reperfundir ese cerebro. Le van a causar más mal que bien. La tomografía debe ser normal. Ahora, esta escala es importante. Es una evaluación neurológica simplificada y estructurada, tiene 11 preguntas, se tardan 5 a 10 minutos en hacerla, no se necesita ser médico para aplicarla, se puede uno certificar en esta institución en Estados Unidos para aplicarla y les da un método para poder ustedes cuantificar el déficit de un paciente. Estas son los lugares donde pueden consultarla en internet. Esta página está en español, aquí la pueden consultar en español y les digo, incluso si hacen toda la evaluación, la Asociación Americana del Corazón les da un certificado de que ustedes son aptos para aplicar la escala. Teóricamente cualquier persona que vea pacientes en urgencias tendría que tener esta certificación. ¿Para qué sirve también la escala? Para decirnos qué tan severo es el déficit, gradúa la severidad. Si tiene menos de 4 puntos es leve, entre 5 a 10 es moderado, de 11 a 20 es grave y más de 20 es muy grave. Los pacientes con infartos muy graves no se trombolizan. ¿A quién hay que darle el tratamiento? Bueno, no es necesario que veamos un coágulo. Hay que estar seguros de que los familiares conocen el riesgo que existe de sangrado y que los acepten. Hay varios criterios de exclusión, ahorita no los vamos a revisar, pero aquí están. Pacientes hipertensos, si convulsionó, más o menos es lo mismo que hemos estado viendo. 10% de que sangre contra 40% de que se recupere, ¿no? Pero, obvio, no se puede garantizar. En medicina no hay absolutos, hay solo probabilidades. ¿Por qué sangran los pacientes? Porque se les da una dosis incorrecta, porque no se da dentro del tiempo que se les debe dar, porque tienen algún problema de coagulación, no están tomando anticoagulantes, o porque se les da cuando están muy hipertensos. Es muy común que llegue el paciente y le dan aspirina, Plavix y le ponen enoxaparina y luego lo trombolizan. Obviamente va a sangrar, ¿ya? Otra cosa importante, la presión arterial. Los pacientes naturalmente van a estar hipertensos. Si el problema es que falta sangre, es natural que el cuerpo busque aumentar la presión para mantener la perfusión del cerebro. Y si ustedes le bajan la presión, pues aumentan la isquemia y aumentan el tamaño del infarto. Entonces, esto nos indica que la sobrevida y la muerte son más bajos cuando la presión sistólica se mantiene entre 150, 145 hasta 160, 165. Eso se llama hipertensión permisiva. Hay que dejar que el paciente esté relativamente hipertenso para que esté perfundiendo su cerebro. Fíjense cómo, si le bajan la presión a menos de 120, la mortalidad y la dependencia se suben muchísimo. Y así es como a veces los tienen, o sea, dicen, ay, llegó con 190 de sistólica y le dan, ¿cómo se llama el que dan en la lengua? Vamos.
amlodipino, isosorbide, lo que sea, y de repente ya le toman la presión y tiene 160 y dicen, ya, ¿no? Ya se la bajé. Vean lo que está haciendo ese doctor. ¿Sí? Le está aumentando casi al doble la probabilidad de morir y casi al doble la probabilidad de quedar discapacitado. Pero se siente campeón. ¿Sí? Se la bajé. Obviamente ya a niveles muy altos, más de 190, sí empieza otra vez a aumentar la mortalidad. ¿Qué tan eficaz es el tratamiento? Es muy eficaz. La tasa de recanalización después de administrar el medicamento es del 50 al 60%. O sea, de 10 que se lo pongan, 5 o 6 van a responder, se va a alisar el coágulo. Y bueno, va a haber 4 pacientes que no se va a alisar el coágulo. Ahora, ¿qué hay para esos? ¿Qué se puede hacer? Eso ya. Y se le aplica Doppler al coágulo. Acuérdense que el ultrasonido es vibración, entonces el ultrasonido hace vibrar el coágulo y lo hace blando y se disgrega, se puede deshacer. Eso se llama sonotrombolisis. Se puede hacer, no se o sea, los ultrasonidos Doppler están en todos los hospitales, hasta en los más sencillos, entonces es posible. Tasas de recanalización van entre el 20, el 30%, 40% de recanalización, depende de quién lo haga, porque hay que localizar bien el coágulo y darle el haz de ultrasonido directo al coágulo para que empiece a vibrar y a deshacerse. Hay estudios con tenecteplase, pero todavía son muy preliminares, ahorita no se recomienda el uso con tenecteplase. El manejo endovascular. La ventaja del manejo endovascular pues es que extiende la ventana, ya no son solo 4 horas y media, pueden ser más, hasta 6, 7 horas, 9 horas, dependiendo de varios factores. Para hacer un caso de hemodinamia pues sí se necesitan estudios más avanzados, preferentemente de resonancia magnética. Esto nada más es para que vean que hay opciones, ¿sí? Se hace la resonancia y vemos, lo que se ve blanco aquí ya está muerto, ya no es rescatable. Pero lo que está en rojo es lo que se puede infartar. A eso rojo, a la diferencia entre lo amarillo y lo rojo, ¿sí? Esa discrepancia, eso se le llama penumbra o tejido en riesgo. Si ustedes no hacen algo por reperfundir, el infarto va a ir de aquí hasta acá. Si lo reperfunden, el infarto solo va a ser esta zona. Y les digo otra vez, esta es la diferencia entre caminar y no caminar, entre volver a trabajar y quedar discapacitado y dependiente. La trombolisis intraarterial es en sala de hemodinamia, se tiene que hacer angiografía. Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo no existe la cerebral media y toda esta parte del hemisferio está sin sangre. Después del tratamiento se reperfunde, aquí ya observamos otra vez la cerebral media y ya hay flujo sanguíneo. Si va a pasar a cateterismo, eso no implica que no se le ponga el intravenoso, se debe poner el intravenoso de todas formas. Y bueno, hay muchas formas, muchos dispositivos de hacer esto. Por ejemplo, este que es como una especie como de taladro, que va deshaciendo el coágulo de la vena. Está este que se llama Mercy, que es como un sacacorcho, lo ponen y luego se traen el coágulo. Y está este que se llama penumbra, que es como una aspiradora, tiene una lengüetilla que usan para mover así el coágulo, disgregarlo, y a través del catéter se succiona. Tiene una bomba de vacío y se succiona el coágulo. Y también se pueden poner stents. Este tipo de stents tienen la particularidad de que no se liberan, están soldados a la guía. Entonces se pone el stent, se abre la arteria, se deja que pase sangre y después se jala el stent y se trae el stent junto con el coágulo.